Muy buenas noches, mis queridos hermanos que nos están sintonizando a esta hora. Y es un privilegio grande estar entrando en su casita. Y ustedes, pues, en esta preciosa noche, pues, le agradecemos siempre de que nos sintonice los días miércoles. Y ahí siempre que usted quede, pues, que juntos, pues, estudiemos la palabra del Señor. Somos Eclesía, Pastores Unidos en la proclamación del Evangelio. Y antes de empezar vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea el centro de nuestro tema en esta preciosa noche. Padre que estás en gloria, Señor, gracias, Señor, por darnos este privilegio de estar en esta noche proclamando el mensaje tuyo, Señor. Bendiga a cada uno de los hermanos oyentes y a cada uno de los que en esta noche nos sintonizan, Señor. Que podamos, Señor, ser confrontados unos con los otros, Señor, ya que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias te damos, Señor, por ser tan bueno y tan maravilloso, Señor. Gracias, Padre. Abre nuestros oídos espirituales para poder discernir lo que tú estás, lo que tú nos quieras hablar en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta noche es el Mateo capítulo 10, versículo 21 al 22. Y el pasaje dice de esta manera: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Verso 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Este es un tema bastante confrontativo y bastante conmovedor de lo que está sucediendo, lo que va a suceder al final, y ya en muchos países pues lo estamos viendo, que las cosas del Evangelio pues no son tan recibidas. Escrito está en la palabra del Señor, y lo que estamos viendo pues de que hay algo tan horrible que la gente hasta hoy no lo ha asimilado. Por eso el título del mensaje era odiados por causa de Cristo y fieles hasta la muerte. Ese es el propósito de Dios para cada uno, de poder estar hasta el final. Porque una de las estrategias del enemigo es ver cómo nos derrota, para poder nosotros no llegar al final. Pero dice la palabra que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y eso habla acerca del aguante, y quizás no tanto con nuestras fuerzas, sino que con la fuerza de Dios. De que cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa fuerza espiritual, esa fuerza que tanto nosotros lo necesitamos, porque no nos reciben como nosotros quisiéramos. Solamente mencionamos nosotros que somos cristianos, esa palabra al mundo no le agrada, sino que siempre van en contra de nosotros. No somos vistos como buenas personas, sino que somos odiados, somos vituperados, somos lastimados muchas veces por palabras que nos hacen, que nos dicen, y muchas veces por respeto y porque uno tiene a su Señor en su corazón. Ya ha habido un cambio y uno no puede responder porque uno es luz. Y uno tiene que reconocer que el mundo, pues así es el mundo, así es el mundo. Al Señor nunca lo quisieron, siempre fue odiado y fue llevado hasta la muerte. Entonces el conflicto más doloroso es la traición de la familia, la traición
que muchas veces hoy nosotros lo vemos en nuestro contexto, lo podemos ver muchas veces dentro de las familias, que eso está sucediendo. Y está sucediendo porque la familia nunca quieren que los hijos pues busquen al verdadero Dios, sino que siempre quieren llevarlos hasta la muerte. ¿Y cuántos así están? El mundo así vive, el mundo así está y así pasará, y ellos pues nunca dejarán que sus ojos se abren. Por eso es que el evangelio es tan vituperado, pero es una gran bendición. Hoy nosotros vivimos bajo un reino celestial. Estábamos en un reino mundano, donde hacíamos lo que nosotros queríamos. El evangelio puede provocar divisiones, incluso en los lazos más íntimos. El enemigo puede llegar a tal extremo a que matrimonios se han dividido por causa del evangelio. Muchas veces en la vida uno se une con una mujer y uno está en el mundo, pero uno no sabe los propósitos de Dios en la vida del ser humano. Uno no conoce. Más adelante uno mira de cómo el Señor, pues Él es el que toca los corazones, y nosotros podemos ver que en el transcurso de nuestra vida uno se topa con el bendito evangelio, y uno empieza y el Señor abre el corazón de uno. Y uno empieza a caminar como una nueva criatura. Y esto dentro de la familia no mucho les agrada, no les gusta, sino que siempre vamos a estar siempre al acecho de la maldad, siempre vamos a estar, siempre van a haber disgustos. Por eso es que me llama la atención lo que Lucas dice. Allá en Lucas capítulo 12, versos 51 al 53, dice, hablando el Señor: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque aquí en adelante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su suegra, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Muchas veces pensamos que esto no va a traer consecuencias. Sí, trae consecuencias. ¿Por qué? Porque muchas veces ya se ha habido un molde en nuestra cultura. Esto ya muchas veces uno lo dijo, y uno dice: yo seré católico hasta la muerte, pero el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros. Para eso es que vino Jesús. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso el Juan venía anunciando el reino de Dios. Y el Señor, cuando Él vino, estableció su reino, y el reino de Él era la salvación. Jesús no vino a traer paz, sino que vino a traer disensión. ¿Por qué? Porque esto no le va a caer bien a una esposa, como le decía anteriormente, de que uno se casa en el mundo. Y nuevamente Dios tiene propósitos para cada uno. Venimos al Señor y muchas veces eso va a traer problemas. La esposa no quiere, la esposa dice que es católica, pero yo ya me arrepentí, yo ya levanté mi mano, yo ya dije que soy hijo de Dios, Dios ya me reconoció como su hijo y su único suficiente salvador de mi alma. Y entonces ahí vienen los grandes problemas, ahí vienen los grandes conflictos. Por eso el tema principal es el antagonismo del mundo a la proclamación del evangelio. Jesús está preparando a sus discípulos para encajar las duras realidades de este
periodo intermedio. Como buenos judíos, creían que el reino apareciera de forma arrolladora con la repentina aparición del Mesías. El maestro les enseñaba que el reino viene por partes. Antes que se manifieste el reino en plenitud, los discípulos tendrían que afrontar tiempos difíciles. Y hemos visto que tendrán que soportar la persecución proveniente de las autoridades religiosas y civiles. Ahora Jesús les dice que deben encajar una realidad aún más dura. La persecución vendrá también de sus propios familiares. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y es así como lo hemos estado viendo ya en unos países como Siria, como los países asiáticos, como países del tercer mundo. El evangelio es odiado en esos lugares. Y hay de aquel hijo que se case y se une con una mujer cristiana. Han habido casos que los mismos padres han asesinado a sus hijos por causa del evangelio. Por eso es que este reino maravilloso, hermanos, nos habla de que el que perseverara hasta el fin, este alcanzará misericordia. ¿Por qué? Porque el precio del discipulado, el odio hasta la muerte. Nosotros como hijos de Dios tenemos que pagar el precio. Por eso habla ahí en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 22, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este alcanzará misericordia. Esto ya lo sabemos. Esto ya lo tenemos, ya lo reconocimos, que así es el mundo contra el Hijo de Dios. Nosotros no podemos caer bien, caemos mal en el mundo, pero escrito está que somos aborrecidos por el mundo. Si somos aborrecidos por el mundo, también somos aborrecidos muchas veces en la casa. Muchas veces la familia no quiere que ninguno sea cristiano. Los hermanos, los primos, los tíos, cuñados y la misma familia lo aborrece a uno. No, que ahora sos un aleluya, no, que ahora eres otra persona, ya no eres de los nuestros. Y esto lo tenemos que saber. Esto tenemos que saber de que si nosotros somos aborrecidos, a Jesús lo aborrecieron, a él aún lo mataron. Entonces nosotros tenemos que saber de que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Dios ha vencido al mundo. Esto ha sucedido en todos lados. Por eso el precio del discipulado dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverara. Es allí el que perseverara hasta el fin. Eso da a entender que no es un aguante humano, sino que es un aguante espiritual, el que soporta todo lo que le viene encima. Eso cuenta allá en el cielo. El rechazo del mundo es una señal de fidelidad a Cristo. El rechazo del mundo es una señal de felicidad. Cuando usted lo rechacen, denle gloria a Dios. Si a usted no lo quieren, denle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ese es la señal de que nosotros somos odiados. Entonces no tenemos por qué enojarnos. Si tú te enojas, pues quizás no has nacido de nuevo. Pero esto es lo que el mundo hace con nosotros. No son ellos, sino que es Satanás en ellos. Allá en Juan capítulo 15, verso 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Eso nos tiene que quedar bien claro.
de que el mundo en sí no nos ama. El mundo está en contra de nosotros. Y eso se lo hicieron al Señor antes que a nosotros. Por eso dice el verso 20, el versículo 18, dice 19, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si fuéramos del mundo, en el mundo tenemos una relación, una comunicación, una amistad muy cercana. Ellos hacen sus fiestas, nosotros pues nos invitan, ahí estamos con ellos festejando, pero la vida del cristiano hoy es muy diferente. Nosotros pues podemos aceptar una invitación, pero no podemos hacer lo que ellos hacen. Podemos estar un ratito nada más en señal como de testimonio, pero no podemos nosotros quedarnos ahí, porque nosotros ya no somos del ambiente de ellos, sino que nuestro ambiente es diferente. Ya Dios hizo una obra extraordinaria en nosotros. Él ya hizo algo muy especial. Él ya nos cambió. Por eso allá en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 habla y dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros no podemos igualarnos al mundo, porque nosotros somos la diferencia. Nosotros somos muy diferentes al mundo. Por eso dice: si fueras del mundo, el mundo los amaría. Si fuéramos, pero ya nos sacó el Señor de ahí. El Señor ya hizo una obra maravillosa. Y lo dice ahí en 1 Pedro 2:9. Dice: ya vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya el Señor hizo algo especial en nosotros. Ya nos sacó de la esclavitud y nos apartó. Somos una etnia, somos un linaje, somos un pueblo apartado. Por eso es que el mundo nos odia, porque nos dicen: sí, que tú ya no te echas un trago con nosotros, tú ya no eres parte de nosotros, mejor andate porque ya no te queremos. Y eso no debería ser motivo de enojo y de odio para nosotros, sino que al contrario, sintámonos agradecidos, porque hasta el mismo mundo se da cuenta de que nosotros ya no participamos en sus tradiciones. Pero ¿por qué dice: no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Oiga. Entonces nosotros tenemos que saber de que el mundo es nuestro enemigo. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, habla y dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que vivimos en Cristo Jesús somos perseguidos, quizás no literalmente como están persiguiendo a los cristianos allá en Siria, sino que nos persiguen de otra forma. Quizás tú pones una iglesia y no lo quieren, la comunidad no lo quiere, la comunidad busca formas como sacarlo. Esa es una persecución. Entonces nosotros sabemos que el mundo nos odia, así como el mundo odió al Señor Jesús. Buscaban formas como apedrearlo, cómo hacerlo caer. Saliendo 40 días de ayuno, vino el Satanás y empezó a tentarle al Señor. Y es ahí donde cada uno de nosotros debemos de saber de que cada vez que nosotros nos vayamos metiendo, ahondando en nuestra vida espiritual, vamos a tener choques, vamos a tener batallas, se levantarán los enemigos en contra de nosotros, pero aprendamos nosotros a saber de que esto es así.
porque no buscamos la aprobación del mundo, sino que buscamos la aprobación de Dios. Por eso el Señor nos hace ver hasta dónde puede llegar el mundo, hasta dónde puede llegar la sociedad. Muchas veces dentro de las familias son expulsados los hijos, son expulsados las hijas por conocer al Señor. Muchas veces son desheredados. Y si la familia lo toma muy a pecho, hasta es asesinado. Asimismo, cualquier persona que abraza el cristianismo en determinados países como el Islam, como los japoneses, se exponen a la ira de sus familiares, vecinos, ira que pueden resultar en su muerte. Y esto es en nuestra generación está lo mismo. Esto está sucediendo. Yo escuchaba el testimonio de un joven que era drogadicto y este joven contaba algo y que su mamá le decía en el momento que cuando él se endrogaba, le decía, mira que no servís para nada y es de aquí. Entonces vino él un día y quiso transformar su vida. Entonces lo invitaron a una iglesia, él fue a la iglesia, asistió a la iglesia, pero empezó a ver él en su mamá, en lugar de que su mamá lo apoyara, su mamá fue su peor enemigo. Y un día viene la mamá y le dice, mire, mi hijo, le dijo, ahora lo veo a usted diferente. ¿En qué sentido? Le dice el hijo, porque ahora lo miro callado, ahora lo miro que como que usted pues es otra persona, ahora lo miro a usted que ya no es como antes. Me gustaba mejor cuando usted era drogadicto que ahora. Mire la respuesta de la mamá. Y el hijo dijo, en lugar de que la mamá estuviera contenta, en lugar de que la mamá lo felicitara, en lugar de que la mamá le dijera, mi hijo, qué buen camino has tomado. Me gusta que has hecho cambios. Me gusta ese cambio que hiciste. No, al contrario, le dijo al hijo, me gustabas más cuando te endrogabas. Y es así como el enemigo se ha levantado en tantos países que hasta dice, si las personas en esos países lo toman a pecho, hasta pueden ser asesinados. Curiosamente, ahí donde la vida familiar es intensa, el peligro es mayor. Una de las razones por las que no nos libramos de estos extremos en Occidente es que la solidaridad familiar se ha desboronado. Muchos jóvenes occidentales desprecian la autoridad paterna, viven emancipados de sus padres y tratan sus mayores como anticuados y desfasados. En estas condiciones, los familiares no tienen autoridad moral por tomar medidas si sus hijos abrazan una ideología diferente al de ellos. En cambio, en aquellos países en los que los jóvenes aún tratan a los mayores con diferencias, pagan un precio elevado si se comprometen con el Evangelio. Qué triste. Lo mismo está sucediendo acá, en nuestros países. El pecado está creciendo, pero dice que donde crece el pecado también se eleva la gracia. Entonces la promesa firme de salvación para el perseverante, habla ahí, el que perseverare hasta el fin, este alcanzará misericordia. Entonces esto, hermanos, habla de la fidelidad en medio del sufrimiento. Es lo que a Dios le agrada. Por eso el apóstol Pedro dice muchas veces que gocémonos y alegrémonos cuando estemos pasando por diversas pruebas. Entonces quizás nuestro contexto debe ser alegrarnos y vivir ese momento que estamos pasando. ¿Por qué enojarnos?
sino que en medio del sufrimiento hay alguien que nos está viendo. En medio del sufrimiento Dios está viendo nuestra fidelidad. Dios está viendo cuánto nos lo amamos. Por eso es que tenemos que ver el termómetro de Dios en el sufrimiento, y Él mira en nosotros cuánto nosotros amamos a Jesús. Revela que en medio del sufrimiento debe haber felicidad. Debe haber felicidad, lo que dice el apóstol Pedro, porque eso nos va a revelar una fe genuina, una fe no fingida, sino que es una fe que tenga peso, que tenga consistencia. Por eso dice, hablando Dios ahí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Oiga, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado, y tendréis tribulación por 10 días. Pero dice: sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Quizás el sufrimiento no va a ser mucho tiempo. Tal vez el sufrimiento es doloroso, pero es poco tiempo. Porque dice: tendréis tribulación por 10 días. Está hablando de que no va a ser tan grande el tiempo, no va a ser tan extenso, va a ser poco el sufrimiento, pero va a ser doloroso. Quizás van a matar a alguno de mis hijos, quizás van a violar a alguna de mis hijas, quizás van a matar a mi esposa por causa de Cristo, pero hermanos, es la palabra del Señor que se cumple. Y me llama la atención que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. ¡Wow! Ahí empezamos a decir: no, yo no voy a la cárcel. Mejor voy a huir. No. Necesitamos tener esa paciencia, hermano. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé esa paciencia para que nosotros podamos cuando llegue ese momento. Necesitamos esa paciencia que Dios nos da. Porque ahí en Hebreos capítulo 10, verso 36 dice: porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dice el 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto, hermanos, se está viendo en varios países, pero la perseverancia hasta el final, eso nos va a llevar a la victoria. La perseverancia hasta el fin ante la oposición de familiares y el antagonismo de todo el discipulado. El discípulo solo tiene dos opciones: perseverar y apostatar, seguir adelante luchando a favor del rey, o disponer o deponer las armas y volverlas atrás. Yo no quiero que usted se regrese. Yo no me quiero regresar. Usted no tome eso, no regrese, sino que puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Pero debemos de saber que si vuelves atrás no serás salvo. Ahí está el peligro, mire. La salvación es para los que perseveran. La salvación es para los valientes. La salvación es para aquellos que dan su vida en el Señor. Los que son fieles al Señor hasta el fin. Es decir, es necesario hasta la muerte. Estas palabras del Señor, que a mi parecer son perfectamente comprensibles, no obstante, han sido motivo de muchas perplejidades para algunos comentaristas que no saben compaginarlas con el evangelio de la gracia, la salvación por perseverancia. Dicen: huele a salvación por obras. No puede ser.
Por tanto, intentan esquivar las claras implicaciones del texto. Algunos han querido ver en estas palabras una promesa en el sentido de que el discípulo fiel será salvado de la persecución. Oiga, pero a la luz de la historia de la iglesia, esto sencillamente no es cierto ni parece plausible como interpretación de las palabras del Señor. Otros afirman que la salvación en cuestión no es la segunda muerte, sino que se refiere al galardón o a la posición que serán concedidos al discípulo en el reino. Pero ¿desde cuándo tiene la palabra salvación estas connotaciones de la Escritura? No, Jesús quiere decir exactamente lo que dice de nuestra perseverancia, fiel en el camino del discipulado. Depende de nuestra salvación eterna. No es que la salvación sea un premio otorgado a Dios en virtud de nuestras perseverancias. En las Escrituras la salvación siempre se nos presenta como un don gratuito de Dios que nos apropiamos no por obra, sino por fe. Pero la fe genuina siempre persevera, no da marcha atrás. Cuando se presentan las dificultades, aquel discípulo que no persevera a causa de las oposiciones familiares pone en tela de juicio su autenticidad de su fe y su compromiso con Cristo. Finalmente demuestra no ser creyente y no será salvo a causa de la incredulidad. Es delicado, mis hermanos. Por eso es que el Evangelio es un reto para cada uno de nosotros. Cuando vengan esas situaciones, porque vendrán. Aquí no hemos sufrido tanto la persecución literal como está sucediendo en Siria, que si usted mira un pedacito ahí en uno de los videos, me puede dar cuenta que a la gente de ahí, a los pastores, a los misioneros, les están cosiendo la boca para que no hablen el Evangelio. Está llegando hasta tal grado. Si esto no ha llegado aquí con nosotros, pero cuando llegue, hermano, ¿estará usted firme? ¿Estará usted ahí con la bandera en alto, con su escritura en su mano, declarándose que usted es un hijo de Dios? Pensemos, mis hermanos, estos son tiempos difíciles. Si no ha llegado acá a nuestro país, pero la palabra de Dios dice que esto llegará, porque se va a cumplir, así como se cumplió en el libro de los Hechos cuando fueron perseguidos y fue una gran expansión. Si esta gente, si esto no hubiera pasado, el Evangelio no se hubiera regado, pero es ahí donde cada uno agarró por su lado y habló del Evangelio. Y mire, el Evangelio en lugar de apagarse, más fue encendido, más gente recibió al Señor. Así es que yo lo invito en esta preciosa mañana de que pongámosle mucha atención al Señor. El Evangelio no es solamente acomodamiento, no solamente es gozo, no solamente es alegría, no solamente es culto, sino que el Evangelio es vivencia. El Evangelio es sufrimiento. El Evangelio experimentamos muchas cosas. Por eso el apóstol Pablo, y con esto cierro, y dice: ¿quién me apartará del amor de Dios? Tribulación, hambre, persecución, cuchillo, desnudez. ¿Quién me apartará del amor de Dios? Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros tengamos ese concepto, tengamos esa fe no fingida, sino que tengamos esa fe, esa convicción de que en el Evangelio nos pase lo que nos pase, estamos en las manos del Señor. Si vivo, vivo para el Señor. Y si muero, muero para el Señor. Así que, sea que vivamos o morimos, somos del Señor. Es un privilegio entrar en su casita, y esperamos de que esto haya sido de mucha bendición para su vida, y esperamos en la otra ocasión poder vernos el otro miércoles, si así fuera la voluntad del Señor. Que el Señor me lo bendiga y que el Señor me lo guarde, y que sigamos estudiando estos hermosos pasajes de la palabra del Señor.
Voy a orar, Padre, que estás en gloria. Gracias, Señor, por este momento que tú me concedes. Gracias, Señor bendito, por ser tan fino y tan hermoso, Señor, de poder compartir con cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, Padre. Gracias, Señor de la gloria. Gracias, Señor bendito. Te alabo y te glorifico, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra. A Él sea todo el honor y todo el imperio. Somos Eclesía, pastores unidos para la proclamación del Evangelio, y que Dios te bendiga. Bendiciones.